El día de hoy vamos a hablar sobre frecuencia cardíaca y cómo obtener frecuencia cardíaca de entrenamiento. Primero, para llegar a ello, debemos ocupar las fórmulas de Karvonen o fórmula de Tanaka. Vamos a ver ambas. Para llevar a cabo esta fórmula hay que tener ciertos datos. Por ejemplo, hoy día tenemos a Carlos de 25 años, una frecuencia cardíaca en reposo de 70. Recordar que la frecuencia cardíaca en reposo, si estamos en una consulta, en un hospital, CESFAM, lo que sea, o incluso un gimnasio, hay que siempre suponer que el usuario llegó con una frecuencia cardíaca alta, ya sea que se vino corriendo, se vino caminando rápido, etc. Siempre hay que suponer eso. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, Carlos llegó a nuestra consulta kinésica y se vino trotando. Obviamente al trotar su frecuencia cardíaca va a aumentar. Y nosotros lo que queremos es tener una frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, si se la tomamos cuando llegó de trotar, va a estar alterada nuestra frecuencia cardíaca en reposo, va a ser falsa. Entonces lo que se debe hacer es que Carlos llegó trotando, yo llego a la consulta, lo saludo y todo, y le digo que espere sentado durante 5 a 10 minutos hasta que su frecuencia cardíaca se normalice, y ahí recién le voy a tomar la frecuencia cardíaca, y así obtendré una frecuencia cardíaca en reposo real, así obteniendo 70 latidos por minuto. Recordemos que esto es ficticio, puede variar. Entonces Carlos esperó durante 10 minutos, volví, le tomé la frecuencia cardíaca y nos dio 70 latidos por minuto. Karvonen, ¿qué nos propone para sacar la frecuencia cardíaca máxima? ¿Y qué es la frecuencia cardíaca máxima? Antes que todo, la frecuencia cardíaca máxima es la cantidad de latidos por minuto máximos que alcanzaría el corazón de Carlos si lo sometemos a 1 minuto de esfuerzo. ¿Ya? Entonces esto es como para anticipar cuál sería la cantidad de latidos por minuto que alcanzaría el corazón de Carlos si lo sometemos a un esfuerzo durante 1 minuto. ¿Ya? Esto nos sirve para crear bases para un entrenamiento y no sacar resultados así imaginarios o subjetivos, sino que basados en evidencia o en resultados. Entonces para eso nos sirven estas fórmulas, para tener resultados más objetivos. Y entonces Karvonen nos propone que la frecuencia cardíaca máxima se saca con esta constante de 220. Para los que se pregunten de dónde salió el 220, es parte de la fórmula, es una constante. 220 menos la edad, entonces 220 menos la edad, que tenía 25 años Carlos. Entonces 220 menos 25 da 195. Entonces 195 latidos por minuto. Entonces, si sometemos a Carlos durante 1 minuto de esfuerzo, su corazón podría alcanzar un máximo de 195 latidos por minuto, según Karvonen. Y la frecuencia cardíaca de reserva es como la mediana o el intervalo entre frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca de reposo. Y se saca así: frecuencia cardíaca máxima, que son 195, que lo tuvimos arriba, menos la frecuencia cardíaca en reposo, que era 70, recordemos, 70 frecuencia cardíaca de Carlos. Y 195 menos 70 debería dar 100 y algo, a ver, pero vamos a sacar la calculadora. 195 menos 70 es igual a 125. 125 latidos por minuto. Esa sería nuestra frecuencia cardíaca de reserva en Carlos. Y ahora, ¿qué nos propone Tanaka para sacar lo mismo? El 208 y el 0,7 de dónde salieron son una constante, parte de la fórmula. Así que para los que se preguntan dónde salió, es esa la respuesta, es una constante. Entonces tenemos 208 menos, y resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que es 0,7 por o multiplicado por la edad, que son 25, y bajamos 208 menos y sacamos el resultado. 0,7 por 25 nos da 17,5. 17,5. ¿Y cuánto es 208 menos 17,5?
8 menos 17,5. 190.5. Aquí cabe recalcar que el corazón de una persona nunca va a latir 190.5 veces, siempre son números enteros, late 190 o 191. Entonces cuando salen decimales hay que aproximar. Entonces yo voy a aproximar a 191 latidos por minuto. Entonces, según Tanaka, si sometemos a Carlos durante 1 minuto de esfuerzo, su corazón lograría latir como máximo 191 veces en 1 minuto. Y para sacar la frecuencia cardíaca de reserva es lo mismo que lo anterior, así que obviamente va a cambiar el resultado porque dio diferente frecuencia cardíaca máxima, el resultado es diferente. Entonces tenemos 191 menos la frecuencia cardíaca en reposo, que sí se mantiene, que eran 70. Entonces acá, aquí es igual a 191 menos 170, 191 menos 70, 121 latidos por minuto. Entonces, según Tanaka, nuestra frecuencia cardíaca de reserva sería de 121 en comparación a la de Carbonen, que es 125. 4 latidos de diferencia no es mucho, no es considerable, igual que la frecuencia cardíaca máxima 191 en Tanaka y el Carbonen 125. Tanaka da menos latidos por minuto que Carbonen, pero son 4, así que no es considerable. Y llegamos finalmente a la frecuencia cardíaca de entrenamiento. ¿Y qué tenemos acá? Que es esta tablita que está en el borde inferior derecho. Es una escala que mide el esfuerzo que podemos someter a una persona a entrenamiento. Podemos someterlo a un esfuerzo muy suave, moderado, intenso y máximo. Y todos estos esfuerzos tienen un equivalente en porcentaje de intensidad. Por ejemplo, muy suave es entre el 50% y el 59%. ¿Y qué significa esto? Que en un esfuerzo muy suave con una persona, si trabajáramos al 50% de intensidad, se refiere a que estaríamos trabajando al 50% de la intensidad en referencia a la frecuencia máxima del usuario. ¿Ya? Para eso fue importante sacar el resultado anterior, la frecuencia máxima. Entonces, ¿a qué frecuencia la vamos a estar sometiendo? ¿Y para qué nos sirve toda esta frecuencia de entrenamiento? Nos sirve para ir monitorizando al usuario mediante la frecuencia cardíaca de que esté dentro de los parámetros que nosotros queremos que trabaje. Por ejemplo, si queremos que trabaje dentro del 70% de intensidad al usuario, vamos a sacar la fórmula y eso nos va a dar una frecuencia cardíaca, pero nos va a permitir ir monitorizando a la persona de que esté trabajando en esa frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y esté obteniendo los beneficios que nosotros queremos e irlo sometiendo al esfuerzo que la persona necesita, porque hay que recordar que antes de llegar a someter a una persona a un entrenamiento hay que ver muchas variables. Por ejemplo, si está con sobrepeso, si es obeso, si fuma o no fuma, si bebe alcohol o no bebe alcohol, si consume drogas, si es sedentario, si es que en algún momento de su vida hizo deporte o no hizo deporte, cuáles son los objetivos que quiere lograr, etcétera. Si es que tiene patologías cardíacas, obviamente. Entonces hay que tener en consideración todas esas variables y ahí sacar un resultado de que si lo vamos a someter a un esfuerzo suave, muy suave o un máximo. Por ejemplo, porque ¿qué podría ocurrir si no tomamos en cuenta estos factores de salud? Puede llegar una persona que probablemente tenga hipertensión y sea obeso y ya incluso haya tenido algún infarto agudo del miocardio antes o utilice marcapasos. Y si pasamos por alto esto y él dice, no, que yo quiero empezar a practicar atletismo y correr 100 metros plano, y si no tomamos en cuenta su estado físico y sus patologías cardíacas o respiratorias también, y llegamos y le decimos, ya tú para llegar allá tienes que esforzarte al máximo y te vamos a someter a la intensidad máxima para que logres esos resultados, probablemente esa persona va a tener algún tipo de descompensación o alguna alteración a nivel cardíaco y respiratorio. Entonces es importante tener en consideración qué patologías tiene el usuario y cómo está su estado de salud, y no llegar y someterlo a cosas que no les corresponden. Entonces siempre hay que tener en consideración eso. Entonces saquemos la fórmula.
Entonces tenemos que nos pide la frecuencia cardíaca de reserva. Yo voy a usar los resultados de Tanaka, que los tengo acá en el cuadrito pequeñito. Entonces frecuencia cardíaca de reserva era de 121 y tomo acá. Entonces pongamos acá un caso, ya como lo que explicaba recién de esta tablita, a qué intensidad vamos a someter al usuario. Va a depender de su estado de salud, lo que quiera y todo lo que expliqué. Carlos, 25 años, practica deporte los fines de semana en las canchas de su población con sus amigos y sale a trotar 2 veces por semana. Entonces tenemos una persona que no es sedentaria, que es activa físicamente, que se mantiene en buen estado físico, y él quiere, por ejemplo, jugar en una liga amateur, donde va a jugar en una cancha más grande, donde se va a medir con rivales que probablemente tengan mejor condición aeróbica que él, porque ya están acostumbrados a jugar en ese tipo de canchas, y etcétera, a someterse a esos tipos de esfuerzo. Entonces Carlos llega a nuestra consulta y dice: quiero practicar fútbol amateur en una cancha grande de fútbol 11. Y entonces le preguntamos: ¿y tú practicabas fútbol antes? Sí, nos dice, practicaba, jugaba una pichanga, fútbol en futbolito de los fines de semana con mi amigo. Ya, y salía a trotar 2 veces por semana. Entonces pedimos exámenes, si es que tuvo patologías cardíacas antes y todo. Le hacemos el examen completo y Carlos estaba sano. Entonces él quiere llegar a fútbol amateur. Entonces nosotros debemos investigar y saber más o menos a qué intensidad y frecuencia cardíaca trabajan más o menos las personas que juegan a ese nivel. Entonces yo, por lo menos así a primera vista, con Carlos, que es una persona sana, no lo sometería, por ejemplo, a un esfuerzo muy suave, porque es una persona sana, es una persona que se mantiene activo físicamente, no fuma ni nada. Entonces me saltaría esto, porque es como se obvia un poco. Entonces me lanzo quizás al moderado, como ejemplo ficticio. Entonces me lanzo al moderado y lo hago trabajar al 70% de intensidad de acorde a su frecuencia cardíaca máxima. Entonces digo, Carlos, ¿sabes qué? Ya para obtener beneficio y ir como aclimatándote o acondicionándote aeróbicamente y cardiorrespiratoriamente para llegar a ese nivel, vamos a empezar con un esfuerzo moderado, ¿ya? Y si tú lo toleras, podemos avanzar a un esfuerzo intenso, ¿ya? Para obtener como mayores resultados. Pero entonces, como primera fase de entrenamiento, vamos a trabajar en un esfuerzo moderado a una intensidad del 70%, ¿ya? Y entonces la frecuencia cardíaca de entrenamiento, la fórmula me pide un porcentaje de intensidad. Entonces Carlos va a trabajar en un esfuerzo moderado con una intensidad del 70%. El moderado va entre el 70 y el 79%, ¿ya? Pero yo voy a trabajar el 70. Entonces pongo acá 0,7. Más, dice, con la frecuencia cardíaca de reposo, que era 70. Entonces yo realizo esto y pesco mi calculadora y hago 121 por 0,7 más 70 y me da 154,7. Como dije antes, hay que redondear, así que lo voy a poner 155. Entonces, para que Carlos ¿cómo yo voy a saber que está trabajando a un 70% de intensidad en un esfuerzo moderado? ¿Cómo lo sé? Obviamente porque sé que mi frecuencia máxima en Carlos fue de 191. Entonces el 70% de intensidad de esa frecuencia máxima son 155. Entonces yo sé así y monitorizo a Carlos mediante un pulsómetro o algún de estos relojes inteligentes que marca la frecuencia cardíaca, que le pido que se mantenga a 155, ¿cierto? Varíe entre ahí 155 latidos por minuto, que se mantenga en esa frecuencia, y así yo voy a estar sabiendo que está trabajando a esa intensidad y a un esfuerzo moderado, ya, porque es la única forma de saberlo. ¿Ya? Entonces estos resultados nos sirven para saber a qué intensidad va a trabajar nuestro usuario y saber si está llegando a esa frecuencia cardíaca, si está llegando a ese esfuerzo. Entonces mediante estos resultados nosotros lo sabemos. Entonces
supongamos otro caso, por ejemplo, Carlos pasó el entrenamiento a esfuerzo moderado, lo pasó con creces, no le causó ninguna dificultad ni nada, así que súper bien. Entonces le hacemos un planteamiento de entrenamiento a un esfuerzo intenso. Entonces le subimos acá la intensidad en porcentaje y le subimos a, por ejemplo, 80, a un 80%. Entonces cambiamos solamente el 0,7 acá y le cambiamos al 0,8 y acá obviamente va a dar otro resultado porque lo vamos a exigir más. Entonces tomamos nuestra calculadora, 121 por 0,8 más 70 y nos da 166,8. Hay que redondear, 167. Entonces 167, perdón, 167. Entonces yo sé que cuando Carlos llegue a 167 latidos por minuto va a estar trabajando a un esfuerzo intenso, ¿ya? Y va a estar al 80% de su intensidad en base a su frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Entonces es bueno tener estos parámetros en consideración para desarrollar un entrenamiento físico bajo las condiciones del usuario. Todo esto debe ser personalizado, no existe una receta general para todas las personas, ya que todos somos diferentes, tenemos cualidades diferentes, patologías o enfermedades diferentes, así que todo tipo de entrenamiento debe ser personalizado y ojalá hacerlo de la manera más profesional que se pueda. Bueno, y hasta aquí llega el video, espero que hayan aprendido a cómo realizar estas fórmulas y le haya servido de ayuda, así que nos vemos en el próximo video.